Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Arly Faúndez, jefa del Diplomado en Periodismo Digital y del Magíster en Periodismo Escrito y académica de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A nombre de nuestros programas de magísteres y diplomados, les damos la bienvenida al ciclo de programas Encuentros, Herramientas para Tiempos de Crisis, que comienza con nuestros dos primeros invitados, Ismael Nafría y Mario García. A continuación, dejaré con ustedes al primer expositor, Ismael Nafría, quien es director de la edición española de la revista National Geographic, consultor, profesor y conferencista especializado en medios digitales, autor del libro La reinvención del New York Times y del newsletter Tendencias. Buenas tardes, Ismael, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por vuestra invitación y encantado de estar aquí en vuestra compañía y la de Mario, buen amigo y grandísimo profesional. Gracias. Excelente. Bueno, por favor, adelante con tu presentación. Muy bien, pues voy a compartir mi pantalla para poder pues mostrar un poco lo que quería explicar hoy. Básicamente el tema del que queremos hablar es cómo llevar las historias al entorno móvil y precisamente de eso pues en eso quería centrar mi charla, en cuáles son, por qué hemos llegado al punto en el que estamos respecto a toda la relación de los celulares, de los móviles con el periodismo, ¿no? Y voy a empezar y acabar con algo relacionado pues, con el libro que escribí sobre el New York Times, porque creo que sirve para entender muy bien justamente el tema que hoy planteamos, ¿no? Hace 5 años, en un documento estratégico del New York Times titulado Our Path Forward, el New York Times planteó, estamos hablando del año 2015, planteó que la batalla se iba a ganar o a perder en los smartphones. Lo decía de una manera muy contundente y muy clara y eso, por tanto, obligaba o imponía pues, a toda la organización, a todos los ámbitos de la compañía, incluida obviamente la redacción del diario, pues un poco la línea, marcaba la línea que había que seguir. Los smartphones eran pues el sitio donde se iba pues justamente eso, a ganar o a perder la batalla del negocio, ¿no? Muchos otros datos, aquí podríamos hablar de muchísimos datos del sector de audiencia, de evolución, de la importancia de los dispositivos móviles en el consumo de noticias, ¿no? Pues estos son datos, por ejemplo, del Pew Research, donde se demuestra que incluso en los grupos de mayor edad, que quizá pues, se podría pensar que mantienen un uso más importante de esto, pues también los dispositivos móviles ya son el mayoritario para el consumo específico de información, de noticias, por supuesto en los grupos jóvenes con muchísima diferencia. Datos de Comscore que indican que News and Information pues, es la quinta actividad
realizada desde dispositivos móviles. Desde el punto de vista publicitario, lógicamente, este incremento de la audiencia en el móvil, en el celular, pues se traduce en que también la publicidad digital, donde va adquiriendo un peso cada vez mayor, es en estos dispositivos. Eso, por tanto, obliga a que, como decía el New York Times ya en el año 2015, ¿no? Digamos, todas las estrategias de los medios las tenemos que llevar hacia lo móvil, ¿no? Yo ahora mismo estoy pues dirigiendo la revista National Geographic en España. Tenemos 3 portales, 3 revistas, aparte de National Geographic, Viajes e Historia. Justamente en los últimos meses hemos rediseñado 2 de estos sites, el de Viajes y el de Historia, y evidentemente en el proceso de rediseño, pues las pruebas principales por donde se empieza todo el trabajo es justamente por el dispositivo móvil, porque al final es donde el 70, 75, 80% de tus visitas van a llegar por ahí, ¿no? Y esa es la parte esencial, ¿no? Más datos, por ejemplo, estos de Parsley, donde son de hace ya incluso un par de años y ya se veía la trascendencia del total de visitas, pues eso, el 73%. Eso es en multitud de sites de todo el mundo informativos, ¿no? Cuáles son, qué porcentaje de visitas llegan desde entorno mobile y tablet, básicamente smartphone, y qué porcentaje llegan desde el desktop. Y bueno, viendo estas gráficas, ya digo, no hace falta, digamos, no hay mucha más discusión, ¿no? Incluso ayer me entretuve viendo un poquitín y preparé esta pequeña gráfica o datos, ¿no? de la audiencia multiplataforma y la audiencia desktop de algunos de los principales medios en Estados Unidos el mes de marzo pasado, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues el caso del New York Times, 154 millones. Fue un mes extraordinario también por toda la cobertura del coronavirus, evidentemente, ¿no? Y son cifras altísimas, pero 154 millones de audiencia multiplataforma, que quiere decir juntando la de escritorio y la de móviles, y vemos que la de escritorio representa apenas algo menos del 30% en todos los casos aquí analizados, ¿no? O el caso del Washington Post con 130 y casi 139 millones de usuarios únicos en multiplataforma, de los cuales un 24% en el desktop y el resto, por tanto, en mobile, ¿no? Son datos, ya digo, muy contundentes, y además todas las previsiones indican que esto seguirá yendo a más. Es decir, que no es que hayamos ya tocado techo, sino por ejemplo, son datos del informe anual que hace Cisco cada año esto es en general, sobre el uso de dispositivos móviles, y vemos que el porcentaje de población que utilizará dispositivos móviles seguirá creciendo, que seguirá creciendo el número de móviles que tenemos por cápita, que ya es superior a 1, ¿no? Y seguirá creciendo, muy importante, la velocidad media de conexión en la que podremos disfrutar en las diversas redes. Y estos son datos globales de todo el mundo, y me he permitido presentar aquí los que son de Chile específicamente, y vemos que van exactamente en la misma línea, sino incluso todavía más, ¿no? En cuanto al porcentaje de población, el número de dispositivos per cápita y la conexión media, ¿no? Algunos medios están llevando esto al extremo, ¿no? Hace unas semanas, en su tercer aniversario, el sitio Axios.com hizo su rediseño y apostó, es uno de los primeros medios que yo haya visto de esta relevancia, apostó 100% por hacer un site totalmente con tecnología AMP, ¿no? Orientada totalmente a los móviles. ¿Y por qué? Pues porque la eficacia del site, la rapidez, pues se ve, y la facilidad de uso, como una característica esencial de cualquier site hoy en día, ¿no? Los móviles nos permiten una cosa, digamos, con la que los que nos hemos dedicado a la comunicación hemos soñado toda la vida, ¿no? Que es poder estar lo más cerca posible de los usuarios la mayor parte del tiempo posible, ¿no? Y el dispositivo móvil es algo que la mayor parte de las personas llevan encima, y por tanto permite una conexión muy directa, muy personal con esos usuarios, y eso tiene implicaciones muy importantes para los medios, ¿no? Implicaciones que no son solo de cómo elaboramos la información, que eso es importantísimo,
sino también de qué formatos y de qué plataformas utilizamos para llegar a ellos. Por ejemplo, cosas tan, tan históricas ya, pero que tuvieron un momento de declive y han recuperado una fuerza enorme gracias en buena parte a esta capacidad de conexión personal a través básicamente de dispositivos móviles, son los newsletters, ¿no? Hace unos años Quartz con su Daily Brief, pues entre otros, pero Quartz fue una de los medios que más impulsó esto, pues como que reinventó un poquitín el newsletter, ¿no? Y lo convirtió en un producto editorial con una fuerza enorme y un formato muy simple donde básicamente el objetivo es que en el dispositivo móvil se pueda consumir perfectísimamente y de una manera muy eficaz, ¿no? Tras Quartz han venido todos los medios, ¿no? Han realizado, el New York Times, por ejemplo, cuenta con más de 60 newsletters de todo tipo, pues orientados a fidelizar a su audiencia, que es su objetivo básico. Y vemos cómo utiliza formatos como el newsletter y a través de dispositivos móviles, sobre todo, que es donde más se consumen, para lograr esta fidelidad, ¿no? Otro formato que también, gracias a los dispositivos móviles, pues ha adquirido una relevancia enorme, son los podcasts, ¿no? Aquí hemos visto como en los últimos años, 4 o 5 años, la relevancia que han adquirido los podcasts informativos, ¿no? La mayor parte de grandes medios cuentan hoy en día con su propio podcast diario, además de otros muchos más segmentados especializados en un tema determinado, ¿no? En el caso del New York Times hay un caso emblemático, conocidísimo en toda nuestra industria, pues es el de Daily. The Daily bueno, es un caso de éxito increíble, ¿no? Se lanzó en febrero de 2017, cuenta hoy, es un podcast que cuenta con más de 2 millones de oyentes diarios, más de 2 millones, que es una cifra pues realmente impresionante, acumula más de 1.000 millones de descargas desde el principio y ha hecho una cosa, ha conseguido algo que es un poco a la inversa de lo que había sido, que es en vez de pasar de la radio al podcast, es pasar del podcast a la radio tradicional, ¿no? Y hoy son decenas de emisoras de Estados Unidos que emiten una edición vespertina de este podcast, ¿no? Y bueno, como pues el éxito de Daily ha animado a muchísimos otros medios a lanzar su podcast diario y otros que ya existían antes. En fin, se ha convertido en una categoría muy importante para los medios de llegar a los usuarios de manera eficaz, ¿no? También las redes sociales tienen un rol importantísimo en esta presencia importantísima del móvil en cómo nos informamos, ¿no? En Nat Geo, la cuenta que se maneja desde Estados Unidos, la cuenta principal en Nat Geo, tiene ya 134 millones de seguidores en todo el mundo. De hecho, es un caso de éxito, bueno, pues sinceramente muy espectacular, ¿no? Es una cuenta donde se ha sabido, yo creo, trasladar al entorno de Instagram, al mundo de la fotografía y sobre todo de consumo desde móviles, pues los grandes valores que son las grandes historias y las grandes imágenes hechas por grandes fotógrafos y fotógrafas, ¿no? que cuentan historias a través de esta red, ¿no? Y esta es yo creo, la clave del éxito de la fórmula de Nat Geo, que de hecho me he permitido aquí recuperar de la Wikipedia cuál es el ranking actual de las cuentas más importantes del mundo, más que más importantes, con más seguidores del mundo en Instagram, y vemos donde si eliminamos a los deportistas, artistas o famosos que ocupan los 9 primeros puestos y si descartamos la cuenta la oficial de Instagram, vemos como en el puesto 11 aparece Nat Geo como la primera cuenta del mundo por número de seguidores, ¿no? Con 134 millones. Ya digo, esto, a mí lo que más relevante me parece de esto es la habilidad de haber sabido transformar, ya digo, los valores de un medio y los activos principales, haberlos sabido adaptar a un entorno de consumo de información móvil, ¿no? Cuando se superaron los 100 millones de seguidores, pues ya se hizo una celebración especial y, bueno, incluso ha habido
se ha organizado una exposición presencial, ¿no? Pues con un poco las imágenes pues más inspiradoras y más relevantes de todos estos años, ¿no? Y quería acabar con esta primera parte de presentación, ¿no? Con unas gráficas que se refieren justamente al New York Times y a lo que comentaba antes, a la orientación del negocio que ha tenido el New York Times a buscar a los usuarios ahí donde estén y convencerles de que vale la pena suscribirse y pagar por su periodismo, ¿no? Aquí vemos la evolución en los últimos 20 años de los ingresos publicitarios, que van a la baja, y de los ingresos de los usuarios por circulación, que van al alza, ¿no? Y van al alza, aquí lo vemos en cifras absolutas, ¿no? Con el año pasado ya con más de 1.000 millones de dólares ingresados por suscripción, es decir, por dinero pagado, aportado por los usuarios, ¿no? Y ahora veremos que eso se ha dado básicamente usuarios que se han suscrito digitalmente al medio, ¿no? En cambio, la curva de publicidad, pues lamentablemente va a la baja, pero es la misma tendencia que existe en muchísimos otros medios, ¿no? El año pasado, el New York Times fue el año que consiguió más suscriptores digitales en sus 9 años que lleva de historia de suscripciones digitales, ¿no? Con algo más de 1 millón de nuevos suscriptores. Terminó el año con casi 4,4 millones de suscriptores, ¿no? Digitales. Si a eso les añadimos los 850.000 que tenía, 56.000 que tenían de suscriptores de la edición impresa, del papel, vemos esos 5,25 millones de personas que hoy en día pagan por acceder al New York Times, de los cuales, ya digo, la mayor parte pues, son digitales. Y el diario mantiene esa meta que se marcó públicamente hace ya un tiempo de llegar a los 10 millones de suscriptores en el año 2025, ¿no? Estos suscriptores digitales, digamos, la mayor parte lo son al acceso informativo que ofrece newyorktimes.com, unos 3,4 millones, y luego hay una cifra también muy importante, casi 1 millón de personas que pagan o bien por Crossword o bien por Cooking, la web de recetas, ¿no? Y todo ello, ya digo, en un entorno donde la mayor parte del consumo de este material pues, se realiza desde dispositivos celulares, ¿no? La otra clave, ya voy acabando, la otra clave es que el incremento de ingresos va a llegar de este entorno digital y móvil, ¿no? En los últimos 3 años esta es la evolución de los ingresos digitales del New York Times en millones de dólares, ¿no? Habiendo superado ya los 800 millones el pasado año, que era la meta que se había marcado el diario, incluso para el próximo año, para 2020, pues ya se logró esa meta, ¿no? Esto en porcentaje supone un 44,2% de los ingresos del New York Times el pasado año fueron ya digitales, ¿no? Y por acabar y precisar un poquitín más y entender la relevancia que ha tenido la suscripción digital para el diario, pues ya es la segunda fuente de ingresos más importante después de la suscripción impresa, ya es la suscripción digital que representa actualmente el 25% de los ingresos, ¿no? Y la gráfica final con la que quiero terminar es que esta apuesta por lo digital y como veíamos en 2015 por el entorno de los smartphones, ¿no? Esta es la curva total de ingresos anuales totales del New York Times en los últimos 7 ejercicios y vemos como en los últimos 3 pues la evolución pues es al alza, ¿no? Cosa que tiene, creo que, un mérito increíble en el entorno en el que nos hemos movido durante estos últimos años. Y nada, esto es lo que quería contar por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ismael, por tu presentación. Muy interesante. Dan ganas ya de hacerte preguntas, pero vamos a esperar un poquito y vamos a ir a la siguiente exposición. A quienes se suman a nuestra transmisión les damos desde ya la bienvenida a nombre de nuestros programas de magísteres y de diplomados al ciclo de encuentros Herramientas para tiempos de crisis.
Bueno, estamos también transmitiendo por EMOL TV. Y nuestro segundo expositor es el doctor Mario García, quien es profesor adjunto de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Además, es CEO y fundador de García Media, empresa consultora, a través de la cual ha trabajado en el rediseño y replanteamiento de más de 700 publicaciones en 120 países, incluyendo a The Wall Street Journal y The Washington Post. Su más reciente libro es The Story, el cual realmente es una trilogía, y la cual fue diseñada y narrada para ser consumida precisamente en teléfonos móviles. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bueno, pues buenas tardes, un saludo para todos y gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Por favor, adelante con tu presentación, estamos Sí, voy a ansiosos poner por mi escuchar. pantalla y vamos a partir de ahí. Primeramente, gracias a Ismael por creo que su presentación era ideal antes de comenzar la mía. Yo voy a tratar de presentarles los destaques más importantes de mi libro, The Story, que es lo que acaba Darly de mencionar, que es lo que va transformando el periodismo para esta era del móvil. Este fue un libro que fue escrito totalmente para ser consumido en el teléfono, pero es interesante que se hizo una versión de esta trilogía, se hizo una versión en papel que yo no había creído que se debía hacer, no pensaba que era lo ideal, pero en este momento, aunque esta edición es mucho más cara que la digital, casi se venden igual a una y la otra, o sea que aquellos que piensan que lo de papel va a desaparecer, no es el protagonista, pero no va a desaparecer. Entonces, uno de los pensamientos que yo tuve y que estoy teniendo en este aislamiento que tengo aquí en esta playa de la Florida es, he atravesado de ser una persona que visita a veces 2 países en un día a estar 25 días en el mismo lugar, que eso no había ocurrido en varias décadas. Pero esto nos da una oportunidad de pensar sobre cómo este virus ha de afectar la manera que haremos periodismo en el futuro. Normalmente pasamos nuestros días, como ven en pantalla, lo mismo hacemos el happy hour de por la noche, virtualmente con amigos o con familiares, nos comunicamos con nuestra familia, hacemos nuestras labores profesionales, pero ¿qué es lo que sabemos de cómo la gente está consumiendo la información? Este estudio que les recomiendo a todos, que acaba de salir el 9 de abril, de Global Web Index, lo van a encontrar más o menos porque el World Economic Forum acaba de hacerse eco de esto, nos dice cosas muy interesantes, cómo el COVID-19 ha cambiado los hábitos de cada generación. Yo le voy a dar los destacados. El Global Web Index reporta que más del 80% de los consumidores en Estados Unidos y Reino Unido dicen que consumen más contenido desde el comienzo de la epidemia. Las noticias de televisión, los vídeos online son las principales plataformas. Pero es muy interesante que 68% de los consumidores están constantemente buscando noticias sobre la epidemia COVID-19 más que ninguna otra información. Eso nos da a todos los que estamos en los medios una oportunidad, lo que ningún departamento de marketing podía haber hecho. La marca nuestra está expuesta 100 veces al día a la gente que viene a buscar información. Tenemos una gran oportunidad de hacer una buena labor en lo que es el periodismo móvil. Y parece razonable, según este estudio, deducir que el público parece más inclinado a pagar por suscripciones desde que empezaron su aislamiento. Y esta gráfica del estudio muestra el porcentaje del público, de acuerdo a la generación a que pertenece, que están más inclinados ahora a una suscripción de como estaban antes. Lo vemos más específicamente aquí, las actividades durante la cuarentena de la gente y a través de las generaciones, desde los más jóvenes hasta los boomers, que es la generación mía, los mayores, todo el mundo, la mayor parte del consumo de información es relacionado a lo que es el coronavirus. Yo les muestro esta gráfica solamente porque va a haber una gráfica para cada generación y dónde están buscando la información. Esta es el consumo de medios de los millennials. Muy interesante, a dónde se van, pero al mismo tiempo van a tener uno para los más jóvenes que los millennials, van a tener uno para los mayores. Creo que es un estudio que todos deben de buscar. Al mismo tiempo, se están viendo cosas en el diario impreso que son maravillosas. O sea, aquí no estamos para hablar precisamente del diario impreso, pero el blog mío de hoy es que en tiempos extraordinarios hasta el diseño de periódicos se hace extraordinario. ¿Por qué lo menciono? Esta es la página del USA Today del día de hoy.
con esta gráfica compara los muertos del coronavirus con otros incidentes como puede desde el ataque de Pearl Harbor, 9/11, el huracán en Puerto Rico recientemente. O sea, ves en esos cuadros, la parte blanca te dice cómo compara un incidente, estos son grandes incidentes a otros. Pero este es el New York Times de hoy, señores. Yo a los 73 años nunca pensé que el New York Times dedicaría la primera y la última página de su sección financiera a una gráfica que muestra de la parte izquierda de la pantalla a la derecha, si tuviera la página de abajo arriba, un titular que dice no hay dónde esconderse, y te muestra el número de desempleo, cómo empezó a subir hasta llegar a 22 millones de americanos desempleados, mostrado de una manera muy gráfica. No hay dónde esconderse, dice el titular. Pero otra cosa fascinante para todos aquellos que estudiamos el diseño de periódicos, la columna 6, la última columna de la derecha del New York Times, siempre ha sido dedicada al tema principal del día. ¿Qué vemos aquí hoy? Bueno, cuando el número de ventas en las tiendas norteamericanas llega a profundidades catastróficas, como dice el titular, la gráfica, la parte final de la gráfica que te muestra la caída, la ponen en donde han puesto históricamente la noticia principal del día. Esto yo pensé que en mi vida no lo vería, pero al mismo tiempo nunca pensé que vería nada sobre el nombre del New York Times. Yo recuerdo que cuando hice un rediseño del Washington Post, yo quería poner elementos sobre el nombre del periódico. Lo logramos, pero fueron 2 meses de discusión, porque el periódico, en muchos de los periódicos, el pensamiento es sobre el nombre del periódico no se pone nada. ¿Qué ha puesto el New York Times el 8 de abril sobre el número de muertes en New York City? Había llegado a 4.700. Eso lo han puesto, esa flecha sobre el nombre, muy estratégicamente. ¿Y qué vamos a decir de este? El número el desempleo, esta gráfica ocupó la 6ª columna, que es el epicentro de la noticia importante del New York Times. O sea que estamos viendo en el medio de todo esto colaboraciones fabulosas. Todos estos equipos están trabajando desde su casa, o sea, no se están reuniendo en la redacción y se están haciendo cosas maravillosas. Al mismo tiempo, hay cierto rechazo del periódico de papel. Mis clientes en la India, en el Hindustan Times, en la India el periódico de papel todavía se venera, la gente lee mucho el periódico de papel. Pero al mismo tiempo, el Hindustan Times empezó a descubrir que los suscriptores no querían tocar el papel que les dejaban en la puerta de su casa. Entonces, empezaron a hacer una mejor versión de lo que es el e-paper, el periódico que se saca en PDF, y eso ha tenido un auge grandísimo. ¿Qué quiere decir? Que en el post-COVID-19 van a haber mucha gente que no habían descubierto lo que era leer un papel en una plataforma digital, que lo están descubriendo. O sea que la vida no va a ser como era en muchos aspectos. Yo creo que para los medios hay muchas cosas que van a cambiar, y una de ellas es que estamos presentando nuestra marca en momentos difíciles a un público que no teníamos. Eso quiere decir que vamos a seguir viviendo en un mundo donde el consumo de noticias e información ha de ser aún más digital, como ya lo ha indicado Ismael también. Vivimos en un mundo de plataformas. La persona promedio más o menos vive entre estas 5 plataformas, y el Washington Post ya anuncia una 6ª plataforma, que es historias que se cuentan a través de realidad virtual, a través de realidad aumentada. Y como bien dijo Ismael, el sonido, lo que es el tema del audio, gana un auge importantísimo en todo lo que son las plataformas móviles. Lo primero que yo siempre, de lo que siempre hablo, que es el primer volumen de mi libro, es la transformación. Hay que transformarse, porque entre las 6 plataformas, el reloj, el teléfono, el impreso, el teléfono es donde está la acción. Por el momento es donde la mayor parte del público va a tener acceso, y eso lo vemos más ahora en el aislamiento. Ya 89% de la población de Estados Unidos accede a la información a través de sus dispositivos móviles, lo cual quiere decir que para los periodistas, los diseñadores, tenemos que adaptarnos a crear noticias que se van a consumir en lo que yo llamo 2 movimientos: nos incorporamos y nos recostamos. O sea, el teléfono se ha vuelto la compañía constante, la plataforma de elección, y el periódico ya no es el protagonista. Entonces, cuando yo hablo de incorporarnos, la gente se incorpora durante el día. Una persona promedio mira el teléfono 114 veces al día, aunque sea unas veces para hablar, otras veces para ver Instagram, lo que sea. Nos incorporamos y vemos noticias breves que decidimos después que nos vamos a recostar a leerlas en más calma.
Los usuarios buscan una experiencia con sus móviles que les permita reclinarse e incorporarse. Las redacciones tienen que ocuparse de las dos. Al mismo tiempo, cuando yo escribía mi libro, una de las mejores analogías que recibí fue de una ingeniera de Apple que me dijo, en el teléfono siempre estamos buceando, pero de vez en cuando encontramos algo que nos hace hacer submarinismo. O sea que en esta plataforma lo mismo, estamos buscando titulares, cosas que yo hago siempre la analogía de la comida. Tenemos que servir tapas y tenemos que servir la gran paella. Las dos cosas. Los periodistas están todos acostumbrados, los tradicionales, a cocinar la gran paella. Tapas no. Y por lo tanto, vivimos en el periodismo de todas partes y de las interrupciones. O sea, la forma que escribimos, que editamos y que diseñamos debe considerar dónde y cuándo se estará consumiendo la información. Pero al mismo tiempo muchas cosas no cambian. En la foto inferior tenemos el Nueva York cuando no había automóviles. La gente se incorporaba a las 7 de la mañana a leer. ¿Qué hacen los de ahora? La misma cosa, excepto que a los de abajo las noticias los abandonaban hasta mañana. A los de arriba las noticias nunca los abandonan. Así que hay una necesidad de actualizar. Cuando yo empecé en el periodismo en el Miami Herald de los años 60, ¿cómo fluía una historia? Se escribía, usted archivaba su historia, se la daba al editor y aparecía mañana. ¿Cómo fluye una historia hoy? Una historia hoy tiene piernas largas, como decimos. Algo ocurre y lo primero que sale a la calle puede ser una notificación breve. Después, 10 minutos después, actualizamos. 2 horas después seguimos actualizando y mañana lo vemos en el periódico de papel, si es que sale publicado. Yo hago otra analogía que es, no podemos pensar solamente en la sandía grande. Tenemos que cortar la sandía, el melón en pedazos. Los lectores, los suscriptores quieren que se le den esos pedazos, esas tapas, diríamos, y muchos de ellos al mismo tiempo van a querer la gran paella, la van a leer después. Y esto se logra en las redacciones, y las escuelas de periodismo tienen que entrenar lo que yo llamo el gestor de contenidos, que es una persona que es como un policía de tráfico, está dirigiendo las historias, una persona que guía el flujo de las historias, manteniendo todo en movimiento. ¿Cuáles son las historias que hay que actualizar? ¿Cuáles son los elementos visuales que vamos a usar? ¿Y cuál es el papel de esta historia en el periódico impreso? A lo mejor la respuesta no va a aparecer. A lo mejor va a aparecer en la edición de fin de semana con un análisis. O sea, el gestor de contenidos trata con multiplataformas, con varios dispositivos. Y ahí es donde entramos en esta parte, el segundo volumen de mi libro, que es cómo contar historias. Aprender el tema de la redacción lineal para la pantalla del teléfono. En el teléfono leemos en forma lineal. O sea, por eso llamamos historias lineales, son las que ocurren verticalmente. Los niños siempre intuitivamente sabían cómo escribir así. Esta es una composición de un niño que dice, el zoológico es una cárcel, las jaulas son demasiado pequeñas y el tigre estaba llorando. Imagen del tigre llorando. Ningún niño jamás usó una galería de fotos. Los niños escriben y muestran un libro de cuentos de un niño, la Caperucita Roja entró al bosque, ahí viene la imagen de ella, de pronto se encontró un oso, ahí aparece. Y cuando yo hacía la investigación del libro, me fui a la versión original de Winnie the Pooh, que todos los niños del mundo lo han leído. Esto era en el 1926, ¿cómo aparecía? Es un puro Instagram, una imagen con texto. Así es como contamos historias. Y es lo que ustedes hacen en el teléfono. Si yo agarro el teléfono de ustedes en este momento, veríamos que si están haciendo un texto de algo, he llegado a este restaurante, mira qué hermoso, foto. Ahora me acaban de servir un plato de sushi, mira qué bien, foto. Escribimos y mostramos. Lo vamos a ver, el New York Times, como ya Ismael había destacado, empezó esta como una misión años atrás, donde dijeron, nosotros hacemos muchas cosas buenas, pero no contamos historias de la manera que son consumidas el teléfono. Y aquí empezó. Aquí vemos una historia del New York Times donde vemos un par de cosas interesantes. El titular escrito en la primera persona. El New York Times nunca escribía historias noticiosas en la primera persona. Vemos también que en el móvil la gente quiere saber quién escribe. La foto del escritor aumenta la consumpción. Entonces, mi viaje a Alepo, viendo un paisaje lunar de la guerra, convertirse en una ciudad funcional. Lo primero que usted vio en la pantalla era el titular y un GIF, una imagen de los edificios cayéndose, silenciosa, no hay sonido. Y después ella te decía, yo hice este vídeo en lo que con frecuencia parecía un viaje surreal en ómnibus por esa Siria rasgada de guerra.
sea, yo hice este vídeo, es como una conversación. Después te dice, al entrar al oeste de Alepo todo parecía normal, foto de la normalidad. De regreso a mi hotel el Saba, esta foto muestra lo que le ha pasado al edificio después de años de bombardeos. Foto. Esta escritora del Departamento de Noticias Internacionales, muy premiada por sus temas, por la manera que escribe y presenta, está haciendo una narrativa lineal. Te escribo y te muestro, te escribo y te muestro. Ya al final te dice, en mi habitación encontré unos muebles clásicos sirios, un estilo llamado mosaico, inclusive había un platito de dulces en la mesa. Ahí lo tienes. O sea, ¿cómo leemos y cómo debemos de escribir para este tipo de redacción para el móvil? En manera vertical. A la derecha muestra uno de los varios modelos que yo hago con mis estudiantes, con mis clientes, que muestra que se escribe y se muestra, se escribe y se muestra. Al mismo tiempo, eso es el opuesto de cómo leemos en el periódico de papel. Totalmente lo opuesto. En un periódico de papel miramos las imágenes de Alepo. Si esta fuera la historia de Alepo, todas esas imágenes estarían en un claustro. Las vemos primero y después leemos. En papel nunca se interrumpe la lectura, nunca se pone una foto en el medio de un párrafo. Si es una revista, es lo mismo. Abrimos la revista, miramos primero la foto y después nos dedicamos a leer si es que nos interesa el tema. O sea, que lo que se hace en una no se hace en la otra. Y sin embargo, más del 75% de todas las revistas y todos los diarios del mundo, yo me atrevo a decir que crean el material para papel. Si son digitales, lo crean para una pantalla grande y después lo tiran en la pantalla pequeña, que es donde la mayoría lo consume. Cuando yo hago estos talleres, yo primero empiezo que hagan lo que es un esquema de papel, un boceto de papel, y donde quiera que quieran poner un elemento visual, tiene que ser, lo pongo en amarillo, o sea, pegamos en amarillo, y eso ayuda a ver cuántos elementos visuales tienes y demás. Hacemos un storyboard como los directores de cine. Aquí vemos lo que Alfred Hitchcock hizo con la película Los pájaros, The Birds. Todos los directores de cine hacían escena por escena. Un redactor que escribe para móvil crea un storyboard como si fuera un director de cine. Y ahí lo vemos. Se crean estos bocetos que son los que nos van a llevar a hacer una historia donde se escribe la narrativa y se muestra. Narrativa, elemento visual. Y a veces hacemos un pase de pantalla. No todo tiene que ser movernos verticalmente. Lo interesante es que su historia o se mueve vertical o se mueve horizontal, pero no confundimos al lector. En el medio de una historia lineal no empezamos a que tengan que ir hacia la derecha, ¿entiende? Este es uno de mis proyectos en Alemania, donde tenemos el elemento vertical para leer una historia, pero si quieren, también hay una versión horizontal. Yo les muestro esta, no voy a irme al link para que ustedes lo vean, cómo hacer café, y es una demostración como en 12 pantallas, moviéndose hacia la derecha, del Washington Post. Les pido que vayan a buscar estas historias y las vean porque es el mejor recurso. Esta semana el New York Times acaba de hacer una simulación que muestra la importancia de mantener la distancia social, otra que quiero que ustedes vean. Pero ¿qué sabemos sobre el valor de escribir historias de forma lineal, que es algo tan nuevo? Bueno, sabemos que el New York Times, 40% más compartimiento de historias. La gente comparte más un artículo que ha sido escrito así que los que son escritos en forma tradicional. Todo el texto y después una galería de fotos, donde separan lo visual. Al mismo tiempo, con mis clientes alemanes, vemos que los alemanes reportan que hay 64% más retención en forma lineal, y otro estudio en Alemania, 65.9% más retención cuando la historia se hace con texto e imágenes. Pero el título es lo más importante, porque cuando usted lee en papel o abre una revista o aún lee en un desktop en su ordenador, hay muchos mensajes que te llegan, que ves al mismo tiempo. Aquí en el teléfono es tan pequeño la pantalla que no sabes, por eso se usan números. El Washington Post va a tener 6 mapas que muestran la infraestructura americana. Tienes que poner 6 mapas, porque yo no sé que hay 6 mapas. Cuando yo estoy mirando la primera pantalla, yo no sé cuántos mapas hay, sí que los números. 6 mapas que muestran la anatomía de la vasta infraestructura de Estados Unidos. Del New York Times, la evidencia apunta a gas nervioso en ataque de Siria. Te vamos a mostrar la evidencia. Entonces entramos en la parte visual.
lo más importante es que cuando diseñamos para el papel, se diseña para el cerebro y para el ojo. Cuando se diseña para el móvil, para dispositivos móviles, se diseña también para el dedo. Hay que mantener al dedo feliz. La gente quiere tener, apretar y ver algo, oye algo, mira algo. O sea, que el diseñador tiene que estar muy consciente de que hay otros sentidos a los que hay que apelar. Aquí vemos otra historia del New York Times, cuando hubo el derrumbe de un puente en la ciudad de Génova, en Italia. Ellos hicieron una historia totalmente móvil, usando los mismos vídeos que les había dado el departamento de bomberos de Génova. Pero aquí vemos cómo empieza la historia. Pero el titular te dice, The Road to Tragedy, el camino hacia la tragedia. Te vamos a mostrar el camino. Y lo que hacían era una gráfica que te mostraba que fueron esos cables los que se dieron y por lo tanto se cayó el puente. O sea, una manera muy visual de presentar la historia en manera lineal. Fíjense que el texto va corriendo por arriba de la gráfica. La primera pantalla es la más importante. Cuando yo hago un taller, como ven acá, empezamos, y ahora lo estoy haciendo con mis estudiantes de Colombia, están preparando su proyecto final. Esta semana solamente me envían la primera pantalla. Si la primera pantalla no seduce, con el título, con lo que tienes que seguir. O sea, estas son todas primeras pantallas hechas por los periodistas en un taller, mostrando cómo puede tener movimiento, cómo puede tener un vídeo, puede tener todo eso. Esta es una del New York Times sobre el abogado de Trump, Michael Cohen, su agenda secreta. Te la vamos a mostrar, su agenda secreta, el titular. Al mismo tiempo, si tú ese domingo abrías el periódico de papel, lo que recibías aquí era una impresión de esto es demasiado largo, a lo mejor no tengo tiempo de leerlo. Pero en la versión móvil, si la escritura te seducía, pues no había problema. Si la escritura te iba seduciendo, no sabes el largo del material. Este es un muy buen trabajo. Es una jornada hacia la demencia. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a sufrir demencia? Y este rostro de esta señora lo veían deteriorándose. O sea, son ejemplos. Este es un chico que se dedicaba a prometerle a las mujeres que él tenía mucho dinero y demás, pero lo que hacía era estafarlas a ellas, de Tinder Swindler. Y vemos que en términos de diseño lo que funciona es el mini afiche, es como un afiche. Todos los museos del mundo para presentar sus exposiciones siempre usaban la simpleza de un afiche, una imagen y un titular. Y lo vemos aquí, una historia sobre el Washington Post. En la China hay demasiados hombres para cada mujer. Y esto es un póster, es un afiche. Menos es más cuando se diseña para la pantalla. La pantalla es muy pequeña. La imagen vertical es la que predomina. En la pantalla, cuando los directores de arte se reúnen, piensan, por ejemplo, este fue el plot para manipular una elección, los rusos en la elección americana. Se creó esta imagen de la tradicional muñeca rusa, pero el verticalismo lo lleva a que sea mejor visto usado en el teléfono. O sea, tanto el reportero como el diseñador tiene que pensar de pequeño a grande, no de grande a pequeño. Cuando un reportero sale a hacer su historia, tiene que pensar, ¿cómo será la primera pantalla de la presentación de mi historia? Porque voy a pensar en a lo mejor hacer un vídeo con mi teléfono. Voy a pensar en el reportero, el periodista moderno no separa lo visual de lo periodístico. Eso es muy importante. Aquí vemos cómo esa misma gráfica funcionaba en todas las plataformas. Y el suplemento de papel. Al mismo tiempo vemos que lo mejor que puede hacer un periódico de papel es las fotos. La manera que una foto se puede presentar en un periódico impreso no se puede presentar. Aquí, cuando yo vi un domingo, abrí el New York Times en papel y vi este reportaje muy fotográfico sobre la Ópera de París, vi la foto principal e inmediatamente, aunque eran las 6:30 de la mañana, me fui al teléfono y dije, ¿cómo pusieron esta imagen tan grandiosa? No la pusieron, usaron la imagen vertical detrás de la cortina de la Ópera de París. O sea, que los directores de artes trabajan en colaboración y lo que se hace en una plataforma no se hace en la otra. Lo que funciona maravillosamente a doble páginas en papel no va a funcionar acá. Y entonces esta fue la manera que fluía la historia, muy linealmente, y el New York Times, The Guardian, The Washington Post están entre los principales diarios del mundo donde ya esto se hace rutinariamente. O sea, los directores de arte se reúnen y empiezan a concebir de pequeño a grande
en cada reunión del New York Times a las 4 de la tarde dice, bueno, ¿y qué imagen vertical tenemos que pueda funcionar para esta historia? Porque en el teléfono lo horizontal no va a funcionar. La animación es muy importante. Cuando yo vi la historia, 64 personas mueren en masacres en Estados Unidos en el verano del 2019. Bueno, ¿cómo se presentarían esos 64 rostros en la pantalla? Con movimiento. En la pantalla puedes tener animación. Así que tenemos el movimiento de los 64 rostros de las víctimas están en movimiento. Y se crean estos, yo trabajo con todos mis estudiantes, con todos mis clientes en crear estas pautas que ya el sistema de contenidos del diario, la tecnología permite hacer esto y ya si están preparados muchos de estos bocetos, es más fácil que un reportero que tenga la iniciativa que lo pueda hacer. Pero para concluir, la conclusión de que como periodistas estos son los mejores tiempos para contar historias, porque usted puede contar una historia con historias con vídeo, con sonido, la manera que lo hace en una plataforma no lo hace en la otra. Yo tengo 73 años y la única razón por la que quisiera tener 29 es para tener más tiempo para poder explorar todas estas maneras de contar historias. Espero que esto les haya ayudado y yo voy ahora a dejar de compartir mi pantalla por si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias, Ismael. Realmente muy interesante. Se nos hace cortito el tiempo, así que vamos a pasar a las preguntas. Yo quería tomarme un poco de lo que comentó Mario partiendo su presentación, que hablaba de cómo estamos ahora viviendo esta crisis y esta crisis sanitaria. Le quería preguntar a Ismael, ¿no es cierto? Estamos, al igual que todos, las redacciones periodísticas también han tenido que adaptarse, ¿no es cierto?, a las necesidades de aislamiento y de trabajo remoto. Me comentaba un periodista que es una digitalización obligada en el caso de algunos medios que les ha costado más adaptarse a la digitalización. ¿Qué prácticas crees tú que deberían permanecer o que deberían hacerse parte del proceso periodístico incluso post-COVID-19? No sé si tal vez nos puedes contar en tu propia experiencia en Nat Geo, por ejemplo. Sí, desde luego vivimos unas semanas, unos días de aprendizajes forzosos, digamos, intensísimos, que, bueno, quizá no es todavía el momento de extraer todas las conclusiones, porque tiempo habrá, pero sí que se han demostrado, bueno, que hay muchas maneras y posibilidades de hacer y de trabajar en equipo y de hacer información distintas a las que llevábamos hasta ahora, ¿no? Nosotros, como en la redacción de National Geographic en España y de todas nuestras revistas y el resto de revistas del grupo RBA, ¿no?, pues desde el primer día del confinamiento pues empezamos a teletrabajar todos los equipos y hemos ido descubriendo entre todos pues el uso de herramientas digitales. Algunas personas estaban más habituadas, otras no tanto. El uso de herramientas digitales pues para comunicarnos, para compartir informaciones, para trabajar conjuntamente y vemos que eso es posible, ¿no? Evidentemente hay otras cosas que se hacen un poco más complicadas. La interacción humana pues no es lo mismo si estás físicamente juntos, ¿no?, que si estás separado, pero hay herramientas de videoconferencia, herramientas de mensajería, bueno, que al final sí, estamos haciendo un cursillo acelerado, ¿no?, todos de digitalización. Además, otra cosa que está pasando es que yo creo que se está acelerando mucho la reflexión en todas las empresas de hacia dónde debe ir este negocio, ¿no? Yo hace tiempo, ya en el libro que escribí sobre el New York Times, pues lo decía de una manera muy clara y lo he dicho digamos, a todo aquel que quería escuchar, ¿no?, que creo que el futuro de los medios pasa por depender mucho más de nuestros lectores, de nuestros usuarios y menos de los anunciantes, sin que los anunciantes dejen de ser importantes, pero la clave de nuestra de la supervivencia que necesitamos e incluso o del éxito, ¿no?, es por lo que se llama en inglés el engagement con los usuarios, el conseguir un grado de fidelidad y de relación
muy estrecha con los usuarios, tanta que estén dispuestos pues, a apoyar económicamente el trabajo que se hace, ¿no? Y esto, claro, estos días, estas semanas, se ha acelerado esa sensación, ¿no? Porque hemos visto que negocios pues, que disfrutan, digamos, de un nivel mejor de suscripciones, pues lo están pasando mejor que negocios que dependen mucho más de la publicidad. Incluso, a pesar del enorme incremento que ha habido de la audiencia de muchos medios, ¿qué ha pasado también? Que ha habido anunciantes o plataformas que han decidido o han pedido pues no aparecer junto a determinadas informaciones que tuvieran quizá que ver pues con la COVID-19, con el coronavirus, ¿no? Bueno, yo todavía no me atrevo a extraer conclusiones definitivas de todo esto, ¿no? Pero desde luego sí tengo una sensación muy clara de que nada va a ser como antes, ¿no? En muchos aspectos. Y lo único que espero o sí deseo es que veamos y apreciemos el valor que tiene el hacer buena información, el hacer información fiable, el hacer información en la que la gente pueda confiar, ya no solo por temas triviales, sino en este caso por temas en los que nos jugamos la vida, ¿no? Es decir, que creo que también puede ser un espaldarazo pues, para el trabajo bien hecho de muchísimos medios, de muchísimos periodistas en todo el mundo, pues que están haciendo un esfuerzo enorme durante estas semanas, este tiempo, ¿no? Sí, y claro, en base a eso mismo, también pensando en cómo operan los medios en el marco de esta crisis sanitaria, también me hace mucho sentido lo que habla Mario de rebanar las historias, ¿cierto? Que lo mencionaba en tu presentación y también sale muy claro en el libro, del rebanar las historias y el periodismo de interrupciones y el concepto de reclinarse, ¿cierto? A leer las historias en los móviles. Yo te quería preguntar también sobre si nos podías hablar un poquito más del rol de las redes sociales, Mario, en este buen storytelling móvil y cómo se vinculan con el gestor de contenidos que tú mencionas también en tu libro y que se hace tan importante, bueno, siempre, pero también en estos momentos de crisis, como una herramienta de crisis, cuando hay que estar actualizando constantemente información, como ocurre en estos momentos. Es de suma importancia y yo inclusive a mis estudiantes, parte de lo que tienen que hacer con sus historias es presentar por lo menos 2 promociones a nivel social. O sea, muchos te hacen un tweet de su historia, ellos mismos lo confeccionan. O sea, que hemos dicho al principio que no se puede separar la parte visual de la parte periodística. Al mismo tiempo hay un componente de marketing que es una palabra fea para muchos periodistas. El periodista no tenía nada que ver con marketing. El marketing es otro departamento, en otro piso. Nosotros no tenemos que vender lo que escribimos. En estos momentos, los periodistas tienen que tratar de vender su historia. Y hay muchos diarios que yo conozco en Estados Unidos donde se les pide a los periodistas que empiecen a promocionar su historia. A veces, antes de haberla escrito, ya están diciendo, hoy tengo una entrevista con la directora de las escuelas de este condado. Entonces, eso empieza ya desde por la mañana a crear un interés simplemente por lo que decíamos anteriormente. La gente se incorpora y la gente decide cuándo se va a recostar. Cuando nos incorporamos, hacemos decisiones de lo que vamos a leer cuando nos recostemos. Y por lo tanto, la parte de promoción en las redes sociales es de suma importancia. Y parte de lo que las facultades de comunicación tienen que enseñar a los estudiantes es cómo crear un sumario de la historia que pueda crear una promoción para esa historia. O sea, es de suma importancia. En base a lo que estamos viendo es que hacer periodismo hoy es mucho más difícil de cómo era hacer periodismo hace 5 años, donde muchas personas, el periodista que solamente escribe la historia, la deposita y otra persona se va a encargar de ella, eso ya deja de existir. El periodista de la era digital está muy consciente de cómo promocionar la historia, de cómo ilustrar su historia, de cómo llegar y sentarse con alguien en la redacción que le pueda ayudar. Y por eso es que se ven firmas de autores que no son nada más que el que la escribe, sino hay veces que una historia del New York Times te dice debajo, producida por fulano de tal, videos por fulano de tal. O sea,
Hillary Clinton tenía su libro que It Takes a Village. A veces que toma una aldea completa para hacer. O sea, y yo le digo a mis estudiantes que tienen que colaborar. Muchos de los proyectos son 2 o 3 de ellos trabajando juntos, porque en el mundo real eso de trabajar solo se va acabando. Yo creo que Ismael te lo puede decir. Para hacer el trabajo que ellos hacen, las maravillas que hacen con National Geographic, requiere los talentos de muchas personas. Sí, de hecho eso, Ismael, quería que nos comentaras, pensando en lo que nos hablaba del éxito de Nat Geo en Instagram y lo que le preguntaba a Mario antes precisamente de las redes sociales, cómo entran acá en el éxito del storytelling móvil, cómo Nat Geo es un perfecto ejemplo de donde se mezcla visualización y periodismo, ¿no? Y, o sea, periodismo pensando en información. ¿Cómo lo ves tú ahí el tema de las redes sociales? No, sin duda es un elemento clave. Forma parte de la manera en que hoy en día los medios pues tenemos, es una de las vías que tenemos para comunicarnos y conectar con nuestro público, ¿no? Y es algo imprescindible, digamos, para buscar esa conexión que forma parte del ADN de lo que los medios hoy en día deben ofrecer, ¿no? Para mí una clave, y en la magnífica exposición de Mario yo creo que eso se veía muy bien, una clave hoy en día del trabajo bien hecho es la planificación, ¿no? Cuando tú piensas una historia, tú tienes una historia, la imaginas, ves lo que quieres contar, lo que quieres descubrir, lo que quieres transmitir, esa historia no va a salir bien si no la has planificado mínimamente bien y has pensado cómo la voy a contar, qué recursos voy a necesitar, si necesito video, si necesito fotografía, si necesito interactuar con la audiencia a través de las redes, si necesito un texto determinado, un estilo determinado, unos gráficos, un gráfico interactivo. Y cuanto mejor planifiquemos y teniendo en cuenta todas las plataformas en las que esa historia va a vivir, mucho mejor va a ser ese trabajo. Y eso es algo, bueno, que hay que practicar cada día, hay que entrenar, ¿no? No es algo que uno nazca sabiendo eso. Decía también Mario que hace 5 años era distinto o hace 10 años era distinto, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque la necesidad de contar cosas en plataformas que igual hace 3 años nadie hablaba de ellas, ¿no? Y de repente empiezan a ganar fuerza entre un determinado grupo de usuarios y te ves un poco obligado pues a adaptar eso a ese entorno. Bueno, pues en la habilidad del medio de saber hacer eso de manera atractiva y de captar a ese usuario en ese entorno como a él le gusta, pues está buena parte del éxito, ¿no? Una de las claves es planificar las historias involucrando a toda la gente que luego va a estar involucrada en cómo esa historia se va a presentar en todas las plataformas posibles, ya sea en el entorno impreso, que hace ya muchísimas décadas que dominamos, pero aún así puede haber innovaciones, como hemos visto en algunos ejemplos maravillosos, ¿no? Anteriormente, en el entorno web más tradicional, en el entorno móvil, en las plataformas de terceros, ¿no? En las redes sociales o en agregadores, o, bueno, en todo, cualquier lugar donde nuestro contenido periodístico vaya a impactar al usuario al que queremos llegar, tenemos que cuidarlo de una manera absoluta porque todo es importante, ¿no? Y para el tipo de usuario que tenemos en cada sitio es distinto, pero al final con todos ellos lo que pretendemos es afianzar esta relación profunda, ¿no? Y la única manera de hacerlo es haciéndolo de una manera muy atractiva, ¿no? A mí me gusta siempre decir que en el entorno digital es tan importante el fondo como la forma, ¿no? Es decir, que lo que cuentas, si no lo cuentas bien, pierde toda la gracia. Lo que cuentas es bueno y lo cuentas bien es maravilloso. Incluso una historia que no es tan buena, pero muy bien contada, puede funcionar relativamente bien, ¿no? O sea que es importantísimo tener esto en cuenta. Sí, de todas maneras. Y yo lo que te quería preguntar, y represento ahí a muchos alumnos que me toca enseñarles en pregrado y posgrado, en el diplomado, magíster. Cuando hablamos siempre del caso del New York Times, y también le incluyo ahí a Mario en la pregunta, porque también a él le ha tocado trabajar con muchos
medios grandes, ¿no es cierto? Y cuando se trata de hablar de medios grandes, siempre son muy exitosos y sus casos son realmente de éxito, ¿no? Y ahí algunos estudiantes dicen, pero claro, eso pasa solo en el New York Times. ¿Cómo hacemos para llevar estas buenas prácticas a otros medios? ¿Cómo puedo hacer que ese modelo exitoso también ocurra en medios más pequeños o locales que no sean el New York Times u otro medio de ese nivel? Ismael, Les yo me pregunto a atrevo los a dos. preguntar porque esa es una pregunta que a mí me hacen todos los días antes de las 11 de la mañana en Sí. algún lugar. Porque claro, estás haciendo un taller en un periódico en Kansas City y la mejor defensa que tienen al ver todo eso, ¿por qué no lo han hecho en ellos? Nosotros no somos el New York Times. Y mi respuesta es, se pueden hacer versiones de todo esto. Lo que estamos hablando es una revolución a nivel de cómo hacemos periodismo. Igual que en otro momento, todos los periódicos del mundo, las redacciones más pequeñas, aprendieron a escribir en pirámides invertidas, que era como lo hacía el New York Times, los demás, todos aprendieron a hacer eso. No estamos hablando en una superproducción, estamos hablando en estilos de producción. Es cómo crear un ambiente en tu redacción, aunque sean 5 personas o 500 personas. La dinámica es de lo que estamos hablando. No estamos hablando que necesitas un ejército para hacer esto. Entonces, no hay defensa ninguna para aquel que te diga, yo no soy el New York Times, yo no soy Financial Times ni el Guardian, no lo puedo hacer. Porque si eres un profesional, sabes que esta es la manera, la dinámica del nuevo periodismo. Ya estés en un periódico, yo digo, aunque estés haciendo el newsletter de tu iglesia, puedes aplicar esto porque la gente va a consumir esa información aquí. Así que yo no sé lo que piensa Ismael, pero no hay defensa para decir que hay que ser el New York Times para hacerlo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Mario y efectivamente a mí también es una pregunta que sobre todo a raíz del libro pues me han hecho en 1000 sitios, ¿no? Del mundo y la respuesta es relativamente sencilla y sé que a veces puede parecer que cuesta aceptarla, pero lo que decía Mario es la manera de trabajar es la misma, las bases del trabajo son las mismas y yo a veces he hecho en alguna ocasión un ejercicio distinto, de decir, no decir que era el New York Times el que hacía algo, sino decir, mira, yo creo que las cosas hay que hacerlas así. Y fijaos, es justo como lo hace el New York Times. Y esto hay que hacerlo así, y es justo como lo hace el New York Times, ¿no? Y gracias a eso sale bien. Y eso son cosas que sí se pueden hacer, porque un newsletter, como decía Mario ahora, hacer bien un newsletter lo puede hacer una persona, no hace falta más. Y esa persona puede ser del New York Times o puede ser del diario local de cualquier ciudad, ¿no? Otra reflexión que yo hago a muchos medios es que, por ejemplo, el New York Times tiene actualmente una redacción de más de 1.600 periodistas y publica apenas unas 200, 250 historias al día, no más. Hay muchos medios con muchísimos menos periodistas que publican esa misma cantidad de historias. Con lo cual, eso también te da una idea de... Yo lo resumo que en el mundo actual la calidad es lo importante, no la cantidad. No pongas por delante nunca la cantidad de información que vas a hacer, porque hacer información sin valor añadido no aporta nada. Vivimos en un mundo donde si algo abunda es la información y lo que no abunda tanto es la información de valor y diferencial. Por tanto, haz menos información, pero la que hagas que sea realmente diferente, que aporte valor a tu usuario, planifícala bien, ¿no? Y podríamos seguir con otros ejemplos, pero yo de verdad estoy convencido de que las lecciones que nos ofrece un diario como el New York Times o otros muchos diarios existentes en el mundo que trabajan muy bien, creo que son aplicables a cualquier medio. Muchas gracias. Para terminar, una última pregunta. Quisiera que cada uno, entendiendo que en nuestra audiencia tenemos muchos diseñadores, comunicadores, profesionales y estudiantes, además de otros rubros, por supuesto, ¿por qué ahora es un buen momento para ser un profesional de las comunicaciones? Si cada uno de ustedes nos podría dar una razón, una buena razón motivadora. Sí, Ismael, ve tú primero, vamos a ver. Muy bien. No, yo creo que hay muchas razones. Una muy evidente es que jamás ha habido tanta información circulando por el mundo, jamás ha habido tanta gente informándose, jamás han existido tantas posibilidades de realizar información en distintas plataformas, en distintos formatos, jamás ha habido tanta capacidad de contar historias con herramientas que antes no teníamos.
Bueno, podría seguir, pero me parece que es un momento... Una cosa pueden ser las dificultades del modelo económico, porque evidentemente el modelo económico se ha visto trastocado de una manera muy importante en todo el mundo, ¿no? Y ahí muchos medios se están adaptando. Pero eso no elimina para nada la necesidad de hacer buena información, de llegar a la gente y bueno, creo que justamente se abren oportunidades sinceramente magníficas para contar historias y para hacer buena información. Y Mario. yo estoy de acuerdo con eso y al mismo tiempo pienso que, como dije en mi presentación, estos son los mejores tiempos para contar historias, porque uno tiene, ya a la vez que tengas la historia, la buena historia, tú te puedes poner a pensar, la voy a contar de tres maneras diferentes. Eso es un reto. La voy a contar de tres maneras diferentes. Yo cuando estaba escribiendo mi libro me di cuenta, porque soy una persona de 73 años y los libros anteriores los escribía, y después te sentabas 3 meses y te mandaban unas pruebas, y 5 meses después, ya cuando el libro estaba ya anticuado, te decían, bueno, ya puedes ver una maqueta, y 1 año y medio después salía el libro. Yo estaba escribiendo este libro sentado. Empecé a escribirlo en enero en mi casa en Nueva York, y yo me sentaba y a los 20 minutos de escribir un capítulo, quería ver cómo iba a ser en el teléfono, hacía un PDF y leía lo que yo había preparado, lo veía inmediatamente. O sea, eso a una persona de mi edad te hace alucinar, pero esa es la velocidad con la que se mueven las cosas. En otros tiempos nosotros poníamos las historias ahí para que los consumidores la vieran al otro día en el periódico, donde fuera. En este momento las noticias constantemente están siguiendo a los lectores y los lectores la buscan. Esa persona que para 114 veces en el teléfono, muchas de esas veces son a buscar qué está pasando con esta historia. Y por eso yo siempre digo, lo que aún cambiando una foto, uno puede engañar un poco al público. Si tú tienes una historia, protestas en las calles de Hong Kong a las 7 de la mañana con una foto y a las 10 de la mañana aparece la misma foto, el público, tú has llegado, te estás tomando tu café de las 10 de la mañana y dice, pero yo esto lo vi a las 7 de la mañana. Esas son las redacciones que no están actualizadas, que no saben que en este momento contar historia es actualizar, moverse sobre la historia. Es muy interesante, es un proceso, es la razón que yo no me he retirado. Es que, sinceramente, son los mejores tiempos para estar en un, como decía Ismael, hay más gente siguiendo las noticias que nunca. Y te siguen en lo que es el compañero fiel. El periódico, tú lo abandonabas, después que te tomabas tu segundo café, lo dejabas y no lo tocabas hasta el otro día. Aquí tenemos la habilidad de poner nuestra marca, nuestro periodismo al alcance de la gente las 24 horas del día. Un reto, pero un reto bueno. Muchísimas gracias a ambos. Nos vamos entusiasmadísimos, muy entusiasmados con esta presentación. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron digitalmente. Agradecemos también a nuestro media partner de hoy, que fue Emol TV. Y bueno, antes de terminar, dos invitaciones. La primera, que visiten nuestro sitio web comunicaciones.uc.cl para que conozcan más sobre nuestros programas de diplomados y magísteres. Y la segunda, para que nos acompañen la próxima semana en este mismo horario a un segundo encuentro de herramientas en tiempos de crisis. No olviden seguir nuestras redes sociales para más información. Los esperamos entonces y nos encontramos la próxima semana.